nosotros es de falta de institucionalidad. Es decir, tenemos normas, pero no las aplicamos. Soy Yotin Curi David, abogado de formación y ex magistrado de la primera matrícula de jueces del Tribunal Constitucional. Fíjate, lo que me motiva a estudiar Derecho básicamente es la admiración que desde niño tenía por mi padre y veía el respeto con que la gente lo trataba eh, cada vez que salíamos. Y me di cuenta que se gana con méritos, con un gran trabajo social y tener una trayectoria limpia. De ahí, de esa admiración es que surge mi deseo interior de querer parecerme algún día a él. Y por eso, primero, cuando me gradué, él no quería que yo fuese abogado, porque me decía que se sufre mucho en el ejercicio de la profesión. Y por eso comencé mi primer año en INTEC a estudiar ingeniería industrial. Sin embargo, me di cuenta que eso no era lo que me gustaba, a pesar de que sacaba buenas calificaciones. Y luego me cambié y comencé desde cero, sin que me convalidaran absolutamente ninguna materia, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en el año 83, cuando debía haber comenzado en el año 82. Comencé desde cero y finalmente me gradué de abogado. Realmente esa era mi vocación. O sea que fue, a mi juicio, una medida acertada haber cambiado oportunamente de carrera, porque la verdad que la ingeniería eh, no era mi vocación. Bien, cuando me gradué me fui con un amigo eh, a Canadá. Allá estudiamos inglés, hicimos algunos cursos de derecho comercial, estudiamos cursos de francés. Fue una gran experiencia porque, eh, primero, un país extraño, al principio fue muy duro adaptarse por el tema del frío, cuando ya tú veías que a las 4 de la tarde ya era absolutamente oscuro en el invierno. Fue una gran experiencia, básicamente de mucho aprendizaje. Hicimos muchos amigos de diferentes nacionalidades. Algunas de esas amistades todavía se mantienen, afortunadamente. Pero fue básicamente un periodo de aprendizaje y luego posteriormente retorné al país y me incorporé ya entonces al ejercicio profesional en la oficina de mi padre. Debo aclarar que he realizado dos doctorados. El primero fue en el 2014, que lo comencé con la Universidad del País Vasco, que tenía como contraparte aquí la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ese doctorado también obtuve la máxima calificación. Fue un trabajo arduo. Mi tesis doctoral sobre la necesidad de incorporar el Fondo de Comercio en la legislación dominicana. Eso luego posteriormente se publicó como libro. Y el año pasado, en el año 2023, finalicé mi segundo doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Constitucional. El tema de mi tesis fue Constitución Económica. Está en proceso de publicación mi tesis doctoral, que creo que saldrá publicada ya para el año 2025, pero he tenido que hacer ajustes y reducirla porque fueron 700 y tanto de páginas, y en España un libro no es bueno que tenga más de 500 páginas. Entonces he tenido que suprimir, adaptar, y es prácticamente como hacerla de nuevo. De manera que tengo años trabajando en eso, pero valdrá la pena porque va a ser un aporte significativo en una materia en la que nadie ha escrito todavía en nuestro país, sobre todo con ese nivel de detalle en el que se va a enfocar cuál es el modelo de constitución económica adoptado por la República Dominicana luego de la reforma del año 2010. Bueno, mi trayectoria inicia cuando retorno de Canadá, que me incorporo a la oficina de mi padre.
Ahí estuve por espacio de 15, sí, 15 años más o menos, hasta el año 2007, donde comienzo a dar mis primeros pasos, a compenetrarme con la carrera. eh, Comencé desde cero, iba en guagua, por ejemplo, a Santiago, a San Cristóbal, originalmente a defender casos penales de poca monta, pero era importante para el aprendizaje, porque en todo en la vida hay que comenzar desde cero, para uno ir poco a poco y poder valorar las cosas que se van adquiriendo en el camino, porque si comienzas desde arriba, no tiene sentido. De manera que así fui aprendiendo, adquiriendo una gran experiencia que finalmente, que ha seguido, porque es lo que he hecho toda mi vida, hasta que finalmente fui seleccionado juez en el año 2012 para conformar la primera matrícula de magistrado del Tribunal Constitucional que sentó las bases de lo que es el tribunal actualmente. O sea que fue una gran experiencia. Fíjate, la carrera de Derecho en nuestro país se ha masificado, desafortunadamente. Han proliferado muchas universidades con poco rigor y hoy día tenemos una cantidad enorme de abogados, más de la que necesita el país, diría yo. Y en todas las familias hay varios abogados. De manera que eso ha degradado un poco el ejercicio de la profesión porque aquí hay universidades que se han convertido en fábricas, gradúan profesionales sin la debida calidad, sin haberlos pasado por un colador, es decir, haberlos formado adecuadamente. Y entonces tenemos actualmente numerosos abogados, tenemos abogados, claro, muy buenos, pero también tenemos muchos abogados mediocres, producto precisamente de esa masificación de la carrera de derecho. No sé si ocurrirá, me imagino que sí, con otras carreras, pero de la que te puedo hablar es obviamente del derecho. Y creo que ese ha sido un factor muy negativo porque hay muchos jueces, abogados y colegas que no tienen la debida preparación y están en el medio ejerciendo. De manera que yo creo que las universidades deben ser más exigentes, más rigurosas en la formación y exigentes con los estudiantes para que se mantenga un estándar, un nivel adecuado en la formación de los profesionales del derecho. Bien, yo ciertamente he sido profesor en prácticamente en muchas universidades del país. He tenido toda clase de estudiantes, muchos muy buenos, otros no tanto, pero el tema es que uno como profesor tiene que ser lo suficientemente exigente y riguroso a fin de que los que merezcan seguir adelante, que sigan, pero los que no, que aprendan y que si tienen que repetir la materia, que la repitan tantas veces como sea necesaria, porque aquí muchas veces algunos profesores ven el asunto desde un punto de vista distinto y dicen mañana estos alumnos van a ser mis colegas y no es bueno granjearme eh, su, su animadversión desde ahora en caso de que lo suspenda. Pero entonces eso tiene el problema de que cuando son muy generosos, cuando se es muy generoso con el alumno, se le hace un daño, porque entonces pasan de grado y así eso se va prolongando hasta que terminan y luego tenemos profesionales que no tienen la debida capacidad, ni siquiera los principios suficientes, aunque los principios se aprenden en el hogar, no en la universidad, pero también tampoco los principios éticos y las condiciones morales suficientes para mantener un clima adecuado en el ejercicio de la profesión. De ahí que se haya degradado tanto y no solamente en el derecho, sino prácticamente en toda la sociedad dominicana, el tema de que cualquier cosa ya la vemos como normal y eso es muy peligroso porque hay que mantener una ética, hay que mantener principios, valores que son necesarios para una adecuada convivencia social. Bien, me ha correspondido ser parte
por ejemplo, el Código de las Telecomunicaciones, que finalmente, o sea, nunca se aprobó. Eso lo dirigió el querido amigo ya fallecido, el doctor Rafael Molina Morillo. eh, Dirigió esa comisión que luego se sometió al Congreso. El expresidente Leonel Fernández la creó por decreto, pero desafortunadamente el Código de las Telecomunicaciones nunca pasó. Ha habido otras comisiones, pero tampoco ha salido un producto terminado para la sociedad, producto de la burocracia de la burocracia propia de nuestro país, sobre todo en el Congreso. También participé en el plan de regularización de extranjeros a fin de mantener un control migratorio en nuestro país. Y eso han sido experiencias enriquecedoras porque como uno trabaja con otros colegas que tienen puntos de vista diferentes, es muy enriquecedor compartir, intercambiar puntos de vista. Y así siempre se consigue un consenso y se aporta eh, en el sentido de elaborar una norma que resulte útil para la sociedad. Pero el problema de nosotros no es de normas, porque normas las tenemos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones. El problema de nosotros es de falta de institucionalidad. Es decir, tenemos normas, pero no las aplicamos. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, el problema de nosotros no es como denominan los franceses han acuñado el término de inflación legislativa, en el sentido de que aprueban numerosas normas. Y, como decía Tácito, un país corrupto, mientras más corrupto es, más normas necesita. Oye bien, qué contrasentido. De manera que el problema de nosotros no es de normativa, porque las tenemos y muchas, es de falta de ausencia de institucionalidad. Y ese es el gran problema, esa es la gran debilidad que hoy tiene la sociedad dominicana. Una ausencia total de institucionalidad y no hay democracia si no hay instituciones fuertes. Esa es la verdad. Bueno, es difícil uno decir una contribución en específico, pero, por ejemplo, trabajé en una sentencia muy importante, que fue la 25614, en el cual nos desvinculamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque primero no cumplió con las formalidades previstas en la Constitución, es decir, no fue sancionado por el Congreso el instrumento de aceptación. Y esa fue una decisión muy importante, al igual que la 16813. Fueron dos decisiones que marcaron y le dieron un gran empuje en los inicios al Tribunal Constitucional Dominicano, que por cierto es una institución que hay que preservar y que ha hecho considerables aportes a la sociedad dominicana. La Constitución, como toda norma, se interpreta. Originalmente, cuando era estudiante, se sostenía la tesis de que la Constitución era de interpretación estricta. Es decir, es lo que dice la letra y punto. Pero luego nos dimos cuenta, porque nosotros entramos tarde al concierto de la justicia constitucional, de que la Constitución se interpreta, igual que cualquier código, que cualquier ley adjetiva. De manera que la interpretación de la Constitución ha sido muy enriquecedora no solamente para mí, sino para toda la sociedad dominicana, porque le ha impreso un dinamismo, una óptica distinta, un enfoque diferente que ha contribuido a darle una lectura distinta a derechos como por ejemplo el derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene una lectura desde el Código Civil, los artículos 544 y siguientes, y otra muy distinta desde el punto de vista o desde el ángulo constitucional. Por ejemplo, desde el Código Civil es un derecho absoluto, porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa y la propiedad y la libertad tenían una importancia capital. Sin embargo, cuando uno enfoca, por ejemplo, el derecho de propiedad desde la óptica del derecho constitucional, se da cuenta que no es un derecho absoluto. Por el contrario,
de conformidad con los españoles, ni siquiera es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho económico porque no hay derechos fundamentales, bien vistas las cosas, en un Estado social. Ha sido muy enriquecedor porque uno ve el derecho desde otra óptica, desde otro ángulo distinto y por tanto llega a conclusiones diferentes a las que tradicionalmente uno había aprendido en el transcurso de sus estudios, tanto universitarios como en los textos franceses y criollos sobre la materia. He escrito mucho en la prensa desde hace años. Primero comencé en el diario El Caribe, cuando lo dirigía el extinto periodista don Germán Emilio Ornes Guascú, que fue el primero que me dio la oportunidad de escribir en un medio de comunicación. De ahí pasé al periódico, al desaparecido periódico Última Hora, luego al periódico Hoy, al Listín Diario, y he escrito artículos no solamente jurídicos, sino en numerosos artículos sobre temas sociales también, muchísimos. Y sobre temas jurídicos, fundamentalmente dos. Límites al derecho de propiedad y áreas protegidas, que es producto de las discusiones que se suscitaban en el Pleno del Tribunal Constitucional. Y el otro fue mi primera tesis doctoral, que se titula Incorporación del Fondo de Comercio en la legislación dominicana. Porque entre nosotros el punto comercial, que es como aquí le llamamos, no está debidamente protegido como lo está en Francia. Y para el año 2025, eh, como decía, quiero publicar ya mi segunda tesis doctoral sobre la Constitución Económica Dominicana. En esa obra se van a analizar todos los modelos de constitución económica que han aparecido eh, a través del tiempo, en ese mismo orden, comenzando con la liberal, luego siguiendo con la marxista, luego con la ordoliberal, con la intervencionista y con el modelo del Silicon Valley. Luego de ver todos esos modelos, entonces llegar a la conclusión cuál fue el modelo que asumimos en la República Dominicana en el 2010. Esa es una obra importante que espero ya en el primer trimestre del año 2025 poderla publicar. Publicar una obra o elaborar una tesis doctoral es un trabajo arduo, requiere años de investigación. Prácticamente hay que abandonarlo todo. A mí, bueno, te puedo decir que en los últimos 2 o 3 años de mi última tesis doctoral, prácticamente abandoné el trabajo en la oficina. Tuve que delegar todos mis casos en colegas y en amigos para poder dedicarme única y exclusivamente a eso. Primero porque son muy exigentes. Las universidades españolas son muy rigurosas. No es como hacer una tesis en la República Dominicana. Entonces eso conlleva un esfuerzo extraordinario de corrección. Eh, Hay que eliminar eh, capítulos en completo, hay que reformular ideas, en fin, hay que comprar muchos libros para uno poder redactar una tesis. Eso requiere mucho tiempo, mucha concentración. Prácticamente había días enteros que yo no salía de mi casa, desde por la mañana hasta por la noche, fines de semana por igual. Es decir, exige mucha consagración. La gente no se imagina cuando se quieren, por lo menos cuando se quieren hacer las cosas bien, el sacrificio que eso comporta. De manera que ciertamente es un esfuerzo duro, arduo, no remunerado, pero vale la pena. No vale la pena. Decía Gregorio Marañón, un pensador español, que nada camina más lento que el recto proceder y que el trabajo honesto. Yo lo que creo que el país debe reenfocar el tema de la educación hacia el área de la tecnología. Debemos salir ya de ser un país que solamente depende del turismo y de la producción agropecuaria y educar a nuestros jóvenes a que aprendan nuevos oficios, porque el mundo de hoy se enfoca básicamente hacia el crecimiento tecnológico.
Yo les decía que Yannis Varoufakis, un autor griego, en un libro titulado Tecnofeudalismo, enseña que la economía del futuro es la economía digital. Él señala cómo el capitalismo tradicional en su versión de economías de escala ha sido reemplazado por la tecnología. Y ya en, en el futuro todo va a ser, va a depender, cada vez vamos a depender más de la inteligencia artificial y del desarrollo tecnológico. Tanto es así que en países como Nueva Zelanda, Dinamarca y Japón, ya hay partidos, incluso partidos políticos, que tienen una plataforma digital y que cuentan con una fuerza política considerable, primero, porque no se corrompe, no va a desviar, no van a desviar, como se trata de programas, no van a desviar recursos en provecho propio, sino que saben lo que hay que hacer y cómo debe hacerse las cosas. Pero claro, siempre existe la duda de que al ser plataformas tecnológicas, está quien las programa. Y ese es un debate que está, lo he visto en algunos libros y que hoy día tiene lugar en sociedades más avanzadas que la nuestra. O sea que vamos a depender, incluso no solamente en el ámbito económico, hasta en el ámbito político, vamos a tener un gran impacto de la tecnología. Hasta el extremo de que hay plataformas que se sustentan sobre esa base. Entonces nosotros tenemos que orientarnos a educar a nuestros jóvenes en esas áreas, porque no basta con que tengamos abogados, médicos, ingenieros, también tenemos que educarlos en el aspecto tecnológico y ahí estamos muy atrasados. Yo creo que ese debe ser uno de los enfoques que debe tener el gobierno, el de ahora y el que pueda venir más adelante, es capacitar a nuestra juventud en el área de la tecnología, porque hasta la justicia, ya depende en gran medida de la inteligencia artificial. La tecnología va a comenzar básicamente por los jueces. Cuando las partes le suministran sus argumentos, ¿qué puede ser más imparcial que un algoritmo? Un algoritmo no es sobornable, no se va a guiar por afectos o por odios a cualquiera de las partes. Es decir, siempre será más objetivo. De manera que cuando eso inicie, va a ser precisamente por el ámbito de la justicia y va a ser por los jueces, más que por los abogados, por las partes que litigan. O sea, son aspectos importantes. Mira, los grandes retos del país. El Tribunal Constitucional en sus inicios yo creo que hizo una buena labor. Claro, tiene luces y sombras, como no todo lo que hizo fue bueno, pudo haber hecho un trabajo mucho mejor, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, hizo un trabajo aceptable. Ahora tenemos una nueva matrícula, ya ninguno de los jueces originales está, porque ya todos cumplieron sus periodos, y tenemos una nueva matrícula que también tiene luces y sombras. Yo espero que se mantengan por lo menos los aspectos básicos, las líneas jurisprudenciales sobre aspectos, sobre el aspecto migratorio, sobre el tema de la soberanía. Es decir, que se mantenga esa línea, porque el problema es que, y ese es uno de los grandes retos, es que muchas veces se están cambiando precedentes sin la debida explicación. Porque ciertamente los precedentes del Tribunal Constitucional no son inmutables ni son palabra divina, pueden ser perfectamente modificados y cambiados, pero tiene que explicarse por qué. Y el problema es que muchas veces esos precedentes son abandonados y el tribunal no explica las razones por las cuales abandona ese precedente y asume una nueva posición. Entonces eso debilita el Estado de Derecho, debilita nuestra cultura constitucional y se le hace un flaco servicio a la sociedad. Ese es un temor que yo tengo, pero espero que sea corregido y confío en que la nueva matrícula va a hacer un buen trabajo. Bueno, ciertamente tengo un hijo que estudia Derecho y en él me veo reflejado. Primero estudió cine y ahora está estudiando Derecho. Y le digo
que todo en la vida conlleva sacrificio, que no se aprende por ósmosis. Eh, si hay algo que no se hereda son ni los méritos ni el conocimiento. Se puede heredar el dinero de tus progenitores, pero nunca el conocimiento ni los méritos. De manera que yo lo que les exhorto, tanto a él como a la juventud dominicana, es que se esfuercen, que trabajen, que estudien, que básicamente el éxito radica en la constancia. Hay una máxima latina que dice "Gutta cavat lapidem", que traducido al español, al castellano es: la gota hace un hoyo en la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. De manera que todo en la vida es constancia, perseverancia, tenacidad. Esa es la clave para alcanzar el éxito. No es el más inteligente ni el que corre más rápido, sino el que es más constante, más perseverante y se esfuerza más. Yo creo que a mayor esfuerzo, mayor recompensa. Bueno, tengo muchos libros favoritos. A mí me encantan, por ejemplo, las biografías. Mi biógrafo favorito es Stefan Zweig, Zweig en alemán, que es un escritor formidable de origen judío, que se suicidó con su esposa en Brasil, en Persépolis, que tiene biografías magníficas como la de Fouché, María Antonieta, pero también hay otras obras clásicas como El Quijote, que son fundamentales para la formación, los clásicos griegos. En fin, difícil uno señalar un libro, son tantos, tanta la buena literatura que es casi imposible decir me gusta este y este, pero claro, uno tiene escritores favoritos. Para mí, uno de los más amenos y más electrizantes que cautiva al lector desde la primera página es ese biógrafo, Stefan Zweig, que definitivamente fue un genio. No, me gusta la música en sentido general. A mi madre le gustaba la música y tenía una cultura musical extraordinaria. Conocía, bueno, desde la clásica hasta la popular, en todas sus versiones. Y con ella adquirí amor por la música cuando se usaban aquellos long play, que ya son piezas de museo. Pero no tengo así música preferida, pero me encanta. Por ejemplo, en estos días fui a ver un musical aquí, que también lo había visto en Nueva York, del grupo ABBA, que fue un grupo sueco que tuvo gran éxito en la década del 70 hasta principios de los 80, que ha permanecido su música de manera invariable y ya es un clásico. De manera que toda la música me gusta. En esta carrera no basta con manejar las leyes, también es bueno tener un nivel de cultura aceptable. Se deben leer buena literatura, deben estudiar sociología, historia, economía, que es fundamental para entender el mundo de hoy, una economía que es muy cambiante. Tienen que leer de todo, porque un buen profesional no solamente es el que domina su disciplina, tiene que tener una formación integral, holística, de manera que es fundamental la lectura. Claro, para mí es una vocación, un hábito, ojalá lo fuera para todo el mundo, pero desafortunadamente hoy día lo que se consume rápido es lo que gusta, es decir, lo que se consume por internet, por los teléfonos celulares, y eso implica que la juventud abandone un poco el hábito de la lectura, y eso es muy dañino. El libro es el libro, y no el libro digital, no, el libro físico. Hay que mantener eso, hay que insistir en las universidades para que los jóvenes se mantengan siempre leyendo y que lean de todo, porque
algo se queda. Es verdad que mucho de lo que uno lee se olvida, pero algo se queda, esa esencia, y eso es lo que conforma la herencia cultural de cada individuo. Me gustaría ser recordado como una persona que honesta, básicamente, que hizo lo mejor por el país, como el mismo legado de mi padre, que hizo lo mejor que tengamos un país. Por eso participó en la Guerra de Abril. Por eso, bueno, tuvo una dilatada carrera política. Yo no he participado en política, pero lo he tratado de hacer desde la tribuna del ejercicio y como ciudadano independiente. De manera que yo trato, obviamente, de asumir las posiciones donde siempre se tenga como norte la defensa del interés nacional, no mi interés económico, el interés nacional. De manera que esa es la estrella polar que yo trato siempre de seguir en todos mis pronunciamientos y también en el ejercicio de la profesión, asumiendo causas que sean aceptables, no causas cuestionables, porque no todo el dinero se gana. No todo, eso fue una lección que yo aprendí de mi padre. No todo el dinero se gana. De manera que hay que saber también qué casos uno asume y cuáles no. Porque lo principal no es el legado económico, sino el moral.